Muy buenas de nuevo, amigos. En este vídeo vamos a continuar con matemáticas. Vamos a seguir con el cálculo diferencial, concretamente aplicaciones de la derivada. Nos vamos a centrar en la derivada como razón de cambio. En el primer vídeo sobre la derivada estuvimos viendo la definición de derivada, en el cual demostrábamos que la derivada es la pendiente de la tangente en un punto dado. Bien, pues la derivada también se puede definir como la razón de cambio de una función en un determinado punto o en un determinado intervalo muy pequeño. Bien, en este caso concreto vamos a seguir con todo esto y vamos a ver la definición y un ejemplo resuelto. Bien, si te interesa este vídeo, quédate y continuamos rápidamente. Muy bien, vamos a empezar con la razón de cambio. Definición. Vamos a considerar una función y igual a f de x, y entonces vamos a llamar razón de cambio promedio de la función al siguiente valor, a la división de incremento de y dividido por incremento de x. ¿Vale? Entonces esto sería igual a la función valorada en un punto x sub 0 más incremento de x, menos la función valorada en el punto x sub 0, y todo dividido incremento de x. Bien, esto no es ni más ni menos que tener dos puntos, un punto A y un punto B, y valorar la función en B menos la función en A dividido B menos A. ¿Esto a qué nos recuerda? A que estamos haciendo una cuenta que nos va a dar un valor, y ese valor, si recordamos del vídeo anterior, cuando hablábamos del teorema del valor medio, es concretamente eso, un valor que nos dará la pendiente de la tangente en un determinado punto, valorado en un intervalo. Muy bien. Entonces, f de b menos f de a partido de b menos a será cuando x sub 0 más incremento de x sea b, x sub 0 sea a, e incremento de x sea b menos a. ¿Vale? Lo podemos llamar como queramos. Podemos llamar x sub 0 más incremento de x o simplemente b. O x sub 0 a, o como queramos. Podemos darle las letras que queramos. Muy bien. Entonces, en cualquier caso, estamos expresando un cambio de las dos variables, tanto de la variable x como de la variable y, de la función dada. Pero claro, cuando pasamos de un punto x sub 0 a un punto x sub 0 más incremento de x, por ejemplo, en un espacio, si pasamos de un punto a un punto a más un trozo más, que a ese punto concreto final lo llamamos b. Muy bien. Sin embargo, no hay que confundir la razón de cambio promedio con la razón de cambio instantáneo, ¿vale? Porque la razón de cambio instantáneo es la derivada de la función en un punto dado, ¿vale? Esto lo que hacemos es coger la expresión de la razón de cambio promedio, pero la llevamos al límite. Es decir, el límite cuando incremento de x tiende a 0, de f de x sub 0 más incremento de x menos f de x sub 0 partido incremento de x, ¿vale? Eso sería la razón de cambio instantáneo. Y eso nos daría, por ejemplo, la velocidad instantánea de un determinado coche en un determinado punto, en un recorrido. Sin embargo, la razón de cambio promedio la utilizaríamos para calcular la velocidad media en un intervalo de tiempo. Muy bien, entonces, como esto nos recuerda a la derivada de la función en un punto, pues lo podemos poner como diferencial de y partido diferencial de x. Fijaros que aquí no estamos poniendo incremento de y con respecto a incremento de x. ¿Por qué? Porque estos incrementos los estamos llevando al límite cuando x tiende a 0. Entonces, cuando nosotros estamos llevando los incrementos al límite, ya no estamos hablando de incrementos, estamos hablando de diferenciales. Entonces, tenemos que poner diferencial de y en vez de incremento de y, dividido diferencial de x en vez de incremento de x, ¿vale? Porque aquí estamos tratando de infinitésimos. Muy bien, entonces, claro, la derivada de y con respecto de x es solo lo mismo. Entonces, es f' de x
valorada en x sub 0. Muy bien, entonces hay que tener claro, cuando a nosotros nos piden que calculemos la razón de cambio promedio de una determinada partícula que va, por ejemplo, a una determinada velocidad, nos están pidiendo que calculemos la velocidad media en un intervalo. Pero si a nosotros nos están pidiendo la razón de cambio instantáneo en un determinado punto, nos están pidiendo la velocidad instantánea de esa partícula en ese punto concreto. Muy bien. Entonces, vamos a suponer que una moto se desplaza del punto A al punto B siguiendo la siguiente función de posición, x igual a x de t, ¿vale? Donde x de t representa la posición instantánea de la moto en un instante t. Es decir, la posición donde está la moto, la posición x, donde está la moto, viene en función del tiempo. ¿Vale? Vamos a imaginarnos un mapa donde se ve el icono de nuestro cochecito, por ejemplo, en un mapa de navegación. Entonces nosotros nos vamos desplazando y vemos el icono que se va desplazando. Pues en cada instante de tiempo el icono se irá moviendo a un punto distinto de la carretera. ¿Vale? Pues esto sería la función x igual a x de t. ¿Vale? La función de posición depende del tiempo. Muy bien, entonces tenemos a Salva aquí, que se va con la moto un domingo y se quiere desplazar desde un punto A hasta un punto B. A ver, aquí nos podríamos preguntar cuál es la razón que impulsa a Salva a cambiar desde el punto A al punto B. Si esa razón es una razón potente o si es una razón que no tiene sentido. Bien, pues entonces... ¡Ah! Vaya por Dios, ya sabemos por qué se desplaza. Se desplaza por una razón muy importante, porque se quiere tomar una buena cerveza fresca. Venga, no, esto no tiene nada que ver con la razón de cambio. Posiblemente sea la razón por la cual se desplace, pero no la razón de cambio. Venga, tonterías aparte, vamos a seguir con esto de una manera más seria. Bien, entonces tenemos a Salva que se desplaza de un punto a un punto B. Bien. Entonces Salva va siguiendo la función de posición x igual a x de t. Bien, pues en un determinado momento de tiempo, si nosotros lo medimos, detectaremos que Salva está aquí, por ejemplo. Esto sería la posición x. En otro momento estaría aquí, o estaría más atrás, o estaría ya llegando al punto B, ¿vale? Ya a punto de tomarse la cerveza. Muy bien, pues entonces a eso se les llama función de posición, ¿vale? Entonces, si nosotros sabemos qué ley nos rige la posición de un determinado móvil moviéndose a una determinada velocidad, por ejemplo, podemos calcular la velocidad instantánea, ¿vale?, de ese móvil en un determinado momento, en este caso la moto, y la aceleración instantánea también, ¿vale? Entonces, para eso necesitaremos echar mano de lo que es la razón de cambio instantáneo. Entonces, la razón de cambio instantáneo, como hemos visto antes, es cuando llevamos los incrementos al límite. Y cuando llevamos los incrementos al límite, es la derivada. Entonces, la velocidad valorada en un determinado instante t sub 1 es igual a la derivada de la función posición, x, con respecto del tiempo. Y a esa derivada la valoraremos en t1. Entonces, simplemente aquí nos van a dar una expresión en función del tiempo y tenemos que derivar esa expresión y sustituir el tiempo que nos den donde aparezca t. Bien, sin embargo, si nos pidieran que calculemos la aceleración instantánea de la moto, pues la aceleración instantánea de la moto en un determinado tiempo t sub 1 es igual a la variación de la velocidad con respecto al tiempo. Tener en cuenta una cosa, esto es física, pura y dura. Si nosotros queremos calcular la velocidad de un móvil, lo que tenemos que hacer es ver la variación del espacio con respecto al tiempo. Pero si queremos calcular la aceleración, tenemos que ver la variación de la velocidad con respecto al tiempo, en un determinado momento. Muy bien, continuemos. Vamos a ver un ejemplo. Nos dicen, un perro llamado Tyson, bueno, la verdad es que el nombre del perro no influye mucho para el problema, pero bueno, se llama Tyson. Tengo que decir que es mi perro. Se desplaza de un punto A otro siguiendo la siguiente ley de posición. Mirad, tenemos que el perro va a seguir
esta ley, t cuadrado menos 2t más 3. ¿Vale? Y a esto lo llamamos s de t. Lo llamamos s porque normalmente se suele utilizar la letra s para designar el espacio recorrido. Normalmente esto se utiliza más en física que en matemáticas, pero bueno, como es una aplicación matemática a la física, nos viene al dedo. Bien, entonces, en cada momento del tiempo medido, Tyson habrá recorrido t cuadrado menos 2t más t. Más 3, perdón. ¿Vale? Muy bien. Este es el perro. Muy bien, este es mi perro Tyson, un pastor alemán, muy leal y una gracia de perro. Entonces, S es la distancia en kilómetros y T es el tiempo en horas. ¿Vale? Entonces, la función definida por S de T es T cuadrado menos 2T más 3. Bien. Nos dicen, primero, calcular la velocidad de Tyson cuando T es igual a 2 y cuando T es igual a 4. Cuidado, porque aquí nos están pidiendo que calculemos la velocidad de Tyson entre 2 y 4. No. Nos están pidiendo la velocidad instantánea en 2 y la velocidad instantánea en 4. ¿Vale? Por lo tanto, si nos hablan de velocidades instantáneas, lo que tenemos que hacer es derivada. Muy bien. En la pregunta número 2 nos dicen calcular la velocidad media de Tyson en el intervalo 2-4. Vale, aquí ya no nos están pidiendo velocidades instantáneas, nos están pidiendo velocidad media. Por lo tanto, esto es razón de cambio promedio. Por lo tanto, no tenemos que llevar al límite los extremos. Entonces, vamos a proceder a la resolución. Muy bien. Entonces, en el apartado 1, tenemos que calcular la velocidad. Y la velocidad, como es velocidad instantánea en un determinado instante, tenemos que hacer la derivada del espacio con respecto del tiempo, la derivada de la función. Entonces, la derivada de s con respecto de t es igual a 2t menos 2. Muy bien. Entonces, cuando t es igual a 2, si nosotros medimos la velocidad de Tyson en el instante t igual a 2 horas, entonces lo que tenemos que hacer es sustituir 2 donde haya t. 2 por 2, 4 menos 2, 2. Entonces, en ese instante concreto, y siguiendo esa ley de posición, Tyson llevará 2 km por hora. Muy bien. Ahora, si nosotros cogemos y siguiendo esta ley de posición medimos la velocidad de Tyson en el instante t igual a 4, entonces tenemos que sustituir 4 en la derivada. Entonces, donde haya t ponemos 4. 2 por 4 menos 2 es igual a 6 km por hora. Entonces, nosotros podemos calcular perfectamente las velocidades instantáneas de un determinado móvil, en este caso el móvil es Tyson, calculando la derivada de la función con respecto del tiempo. Bien, en el apartado 2 nos dicen que calculemos la velocidad media de Tyson en el intervalo 2-4. Pues bien, fijaros, el incremento de t, es decir, lo que ha transcurrido de tiempo entre las dos medidas, es 4 menos 2, 2, ¿vale? Porque primero lo hemos medido cuando llevaba 2 horas y después lo hemos medido cuando llevaba 4 horas. Entonces han pasado 2 horas. ¿Vale? Entonces, en esas 2 horas nos dicen, ¿cuál ha sido la velocidad media de Tyson siguiendo esta relación de posición, esta función de posición? Muy bien, pues la velocidad media en el intervalo 2-4 nos vendría dada como velocidad media es igual a la función valorada en t más incremento de t menos la función valorada en t partido el incremento de t. ¿Vale? Y esto sería igual que valorar la función en b menos la función en a partido b menos a. Entonces vamos a seguir con esto. Mirad, esta función es igual que valorar s de 4, es decir, valoramos en el instante 4 menos s de 2 en el instante 2 partido 4 menos 2, que es el intervalo que estamos valorando. Muy bien, entonces la velocidad media es, lo que tenemos que hacer es coger s de 4, pues cogemos el 4 y lo sustituimos en la función posición directamente. Entonces sería 4 al cuadrado, 16, menos 2 por 4, 8, 16 menos 8, 8 más 3, 11, ¿vale? Aquí tendríamos 11, menos s de 2, cogemos y ponemos 2 donde haya t, 2 al cuadrado, menos 2t, más 3, ¿vale? Menos 2 por 2, más 3. Dividido todo por la diferencia, 4 menos 2, 2, que sería el incremento de t. Muy bien, entonces la velocidad media nos da 11,
que es lo que nos sale esta cuenta, menos 3, que es lo que nos sale esta cuenta, dividido por 2. 11 menos 3 es 8 medios, que es igual a 4 kilómetros por hora. Entonces nosotros podemos asegurar que Tyson, en el intervalo que va desde las 2 horas hasta las 4 horas, ha llevado una velocidad media de 4 kilómetros por hora. Muy bien. ¿Esto a qué nos recuerda? Esto nos recuerda, si os fijáis, hemos hecho una resta de las dos funciones, s de 4 menos s de 2, por 4 menos 2. Lo hemos dividido por 4 menos 2. Y esto, al final, nos recuerda al teorema del valor medio. ¿Qué nos decía el teorema del valor medio? El teorema del valor medio nos decía que si tenemos una función continua y derivable en un determinado intervalo, ¿vale?, y f de a y f de b son diferentes, podemos encontrar un número c perteneciente al intervalo AB, tal que la derivada valorada en c es igual a f de b menos f de a partido por b menos a. Entonces, esto de aquí es esto de aquí, porque b es 4, a es 2, y b menos a es 4 menos 2. Bien, a la función la podemos llamar f, la podemos llamar s, la podemos llamar t, la podemos llamar x, la podemos llamar la letra que queramos, en función del problema que estemos atendiendo, ¿vale? Entonces, realmente las letras que les demos a las funciones son mudas, es decir, tampoco tienen demasiada importancia. Vale, entonces, esto nos recuerda al teorema del valor medio. De hecho, hemos calculado una velocidad media, y es lo que nos hace el teorema del valor medio, calcular medias, ¿vale? Entonces vamos a ver esto, cómo se representa gráficamente a través del programa GeoGebra. Muy bien, pues seguimos. En esta gráfica lo que he representado es la función de posición s de t, que viene dada por t al cuadrado menos 2t más 3. Realmente la función de posición es esta parábola. Pero claro, para el problema que solucionado, solamente me interesa el tramo de parábola que va desde A hasta B. Porque a mí me han preguntado cuál es la velocidad instantánea del perro en 2, cuál es la velocidad instantánea del perro en 4 y cuál es la velocidad media entre 2 y 4. Por lo tanto, la parábola que va antes de A, el tramo de parábola que va después de B, no lo considero, por eso lo pinto a trazos. Muy bien. Entonces, si nosotros tenemos un móvil, en este caso Tyson, que se desplaza desde A hasta B, se va a desplazar por la parábola, es decir, siguiendo la ley de posición s de t. Muy bien, entonces si a nosotros nos dicen que un móvil se mueve desde un punto A hasta un punto B con una determinada velocidad, si nosotros queremos calcular la velocidad media en ese intervalo, tenemos que hacer uso del teorema del valor medio. O también lo podemos llamar razón de cambio promedio. Vendría a ser lo mismo. Bien, entonces, el teorema del valor medio nos dice que tenemos que calcular una pendiente. Y esa pendiente es f de b menos f de a partido b menos a. Realmente la pendiente, esta, es simplemente la pendiente de esta recta azul, ¿vale? Entonces, si nosotros calculáramos la pendiente de esta recta azul, veríamos esta pendiente de aquí, ¿vale? La recta tiene una pendiente de 4, ¿vale? Muy bien. Entonces, si nosotros queremos aplicar el teorema del valor medio o la razón de cambio promedio al intervalo AB, lo que tenemos que hacer es calcular la velocidad media. Entonces, ¿qué nos dice el teorema del valor medio? El teorema del valor medio nos dice que si nosotros tenemos una función continua y derivable en un intervalo AB, nos vamos a encontrar un punto C dentro de este intervalo donde la pendiente de la recta tangente en ese punto a la función es totalmente paralela a la recta secante. Es decir, que vamos a tener la misma pendiente, m igual a 4. Entonces, voy a quitar esta pendiente de aquí para que no me moleste después en las explicaciones. Bien, entonces, vamos a trazar una recta tangente por este punto, a la curva. Bien, la recta tangente es esta de aquí. Entonces, a nosotros nos dice el teorema que llegará un momento en que si nosotros nos desplazamos por esta curva, habrá un punto en que estas dos rectas serán paralelas. Bien, vamos a poner la pendiente de
la recta que vamos a estudiar. Bien, esta pendiente, esta de aquí. Bien, entonces, en este caso concreto, si nosotros cogemos y estudiamos la derivada de la función en este punto, ¿vale?, nos da una velocidad de 2. ¿Vale? Es decir, nosotros, si nos acordamos, en el problema hemos hecho que la velocidad media, perdón, la velocidad instantánea es igual a la derivada del espacio con respecto del tiempo. Y la derivada de t al cuadrado menos 2t más 3 nos ha dado 2t menos 2. Bien, entonces, si nosotros valoramos la función derivada en 2, la función derivada en 2 es 2 por 2, 4, menos 2, 2. Entonces, claro, nos da 2, que es la pendiente de esta recta tangente en el punto 2, f de 2. Está claro esto, ¿no? Si nosotros cogemos y valoramos la función en 4, ¿vale? Entonces, vámonos a 4. Y aquí en 4 tenemos una recta tangente en el punto que es de pendiente 6. Entonces, claro, si nosotros cogemos y hacemos 2 por 2, 4 menos 2, 2 por 4, 8, menos 2, 6. Entonces, claro, la pendiente, 6. Porque recordar que calcular la derivada en un determinado punto es calcular la pendiente de la recta tangente en ese punto. Y esto también se llama razón de cambio instantáneo, ¿vale? Serían velocidades, en este caso, instantáneas. Muy bien. Entonces, si a nosotros ahora nos piden que calculemos la velocidad media, ¿vale?, en el intervalo, empezamos desde 0. Entonces, la velocidad media ya no tiene que ver con la derivada. Bueno, sí que tiene que ver con la derivada porque realmente estamos aplicando el teorema de valor medio. Entonces, si nosotros cogemos y movemos el punto, ¿vale?, a lo largo de la curva, llegará un momento en que la recta será paralela a la recta secante. ¿Vale? Pues en ese punto concreto, fijaros, ¿cuál es la pendiente? La pendiente es 4. Por lo tanto, tenemos una velocidad media de 4 km por hora. ¿Vale? Que es lo que nos ha dado el problema. ¿Bien? Vamos a ver la función derivada. La función derivada es esta de aquí. ¿Vale? Entonces, esta recta, 2t menos 2, es esta recta azul que acabo de pintar aquí. Bien. Fijaros, si nosotros cogemos y valoramos la función derivada en 3, ¿vale? Tenemos este punto de aquí, ¿vale? Vamos a ponerlo, el punto. Bien, entonces el punto es este de aquí. Bien, si cogemos y vamos a ver el valor del punto en el eje Y, vamos a ponernos esta recta. ¿Vale? ¿A dónde vamos? A 4. Fijaros, si nosotros cogemos y valoramos la función en 3, 2 por 3, 6 menos 2, 4. ¿Vale? Entonces, en 3, la función derivada valorada en 3 vale 4. ¿Qué es esto? La pendiente de la recta tangente en ese mismo punto, pero valorado en la función. Espero que se entienda esto de aquí. ¿Vale? Por lo tanto, esto se tiene que cumplir. ¿Vale? Entonces, ¿qué es la velocidad media? La velocidad media viene dada por el teorema del valor medio. Y el teorema del valor medio es totalmente análogo a la razón de cambio promedio de una determinada función en un determinado intervalo. Muy bien. Pues entonces, quito esto de aquí. Perdón. Quito esto de aquí y quito el punto este de aquí. Muy bien. Entonces, en todo momento, la recta tangente a la curva nos irá dando la velocidad instantánea, pero donde la recta tangente a la curva pasa a ser una recta paralela a
la recta secante que une f de A y f de B, en ese punto concreto, 3, tendré una velocidad media de 4. Muy bien, pues espero que se haya entendido con esta gráfica tanto lo que es la velocidad instantánea o la razón de cambio instantáneo como la velocidad media o teorema del valor medio. Muy bien, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que hayas entendido perfectamente cuál es la diferencia entre razón de cambio promedio, razón de cambio instantáneo, sus relaciones con la derivada y también, lógicamente, cómo está relacionado el teorema del valor medio con todo esto. Bien, pues muchísimas gracias. Si te ha gustado, dale a me gusta, suscríbete al canal y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.